Buenos días a quienes participan esta mañana en el desarrollo de la conferencia magistral titulada Nuevas tendencias en la responsabilidad civil. Estará a cargo del doctor José Francisco Carreón Romero y organizada, como todos los lunes, por el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del MINJUS. Antes de pasar a leer la reseña académica y profesional de nuestro distinguido conferencista, paso a darle algunos alcances sobre la conferencia de hoy. Recuerden que para la certificación deben encontrarse al menos el 90% en la sala de la duración de esta. Durante la conferencia también vamos a compartir con ustedes los diferentes enlaces necesarios, como es el de las dos conferencias que nos quedan durante la tarde. Por favor, les rogamos que se puedan inscribir y participar de estas. También van a poder encontrar el enlace del WhatsApp de los lunes universitarios y por último también el enlace de la encuesta de satisfacción. También por favor les pedimos que puedan llenarla para que de esta manera podamos mejorar con nuestras capacitaciones. Bueno, el doctor Francisco Carreón Romero es abogado, magíster en Derecho Civil y doctor por la Universidad Nacional de San Agustín. Es profesor principal desde 1986 en esta universidad, además de profesor invitado en las universidades Católica de San Pablo y Católica Santa María de Arequipa. Es docente asociado en la Academia de la Magistratura desde 1999. Además, es árbitro del Colegio de Abogados de Arequipa y de la Cámara de Comercio de la misma ciudad. Finalmente, el doctor se encuentra realizando labores de juez en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Sin más, le damos una muy cordial bienvenida, esperando que esta conferencia sea del agrado de ustedes y también de su beneficio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian, por la presentación y a la organización del Ministerio de Justicia por la invitación a efectos de exponer a ustedes, colegas, estudiantes de Derecho, algunos criterios, unos pensamientos, una doctrina eh, nueva, moderna, que viene dándose en nuestro ámbito de la responsabilidad civil. De modo que eso es lo que voy a ocuparme el día de hoy. Y también anunciarles que en este propio sistema hay un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas. Y yo también al final voy a estar atento a esas preguntas para que con todo gusto responderlas. Vamos a compartir unas diapositivas para con ustedes conversar a continuación. Bien, nuevas tendencias de la responsabilidad civil. ¿Cuáles son las ideas claves que queremos transmitir? El tema de las funciones. Hoy día trabajar casos de responsabilidad civil porque han ocurrido daños que han afectado a una persona, hay que afrontarla, abordarla desde sus funciones, desde los fines. ¿Qué persigue la responsabilidad civil cuando en la realidad ocurre un daño a una persona? Entonces empezamos por las funciones. ¿Para qué nos se recibe esta tan importante institución que es la responsabilidad civil? Entonces tenemos una primera función, es la función resarcitoria. En esta función resarcitoria, la responsabilidad toma atención principal, el centro de atención es la víctima que ha sufrido un daño. Y por supuesto, a través de este instrumento, de esta herramienta, de esta institución, lo que se busca es el resarcimiento, es decir, restablecer una situación que ha sufrido una persona en sus derechos. En el ejercicio de sus derechos ha sufrido una lesión. Y lo que se busca es restablecer. Pero no siempre se logra restablecer. Por ejemplo, como vamos a ir más adelante, la vida. ¿Qué pasa cuando uno pierde la vida? Entonces tenemos otro instrumento que se llama la indemnización. Indemnización cuando uno puede restablecerse un estado de cosas, de ejercicio de los derechos de la víctima. Pero esta no es solo esta función. Hay otra función muy importante que va acompañada
a la resarcitoria, es la función preventiva. En esta función preventiva, la responsabilidad dirige su atención al agente dañador, aquella persona que ha causado, que ha producido un daño en la víctima. Entonces, la responsabilidad civil busca imputarle por qué ese agente dañador ha de responder y asumir la obligación de resarcir o indemnizar. Entonces, estamos frente a la imputación. Como más adelante vamos a ver cómo es que hoy día se imputa a los agentes dañadores, muchos de los cuales provienen, por supuesto, de la tradición de la responsabilidad, pero hay algunos aspectos que vamos a enfatizar como innovaciones. Pero junto al lado de la imputación, que es la parte activa, la parte demandante, la pretensora, imputa a alguien para que asuma la obligación de resarcir o indemnizar, también esta función considera el elemento exoneración. Es imputación, exoneración. Imputación desde la parte activa, pretensora, y exoneración desde la parte pretendida. Porque no siempre hay que pensar que la imputación hace al supuesto agente dañador responsable. Entonces hay criterios de exoneración que también más adelante los vamos a analizar. Pero ¿para qué? ¿Para qué imputamos? Imputamos para que no se vuelva a cometer el acto dañoso, en específico por el agente dañador que ha sido imputado en una causa, en un proceso. Y también como un mensaje que se da a todos los sujetos, a todas las personas que están en la especie, en ese grupo del agente dañador, para que ellos no repitan una situación dañosa. A la gente que tampoco lo haga, por supuesto, y terceros tampoco lo hacen. Miren, estas son las dos funciones. Y sobre estas dos funciones desarrollamos la construcción de nuestro caso. Nuestro caso frente a un hecho ocurrido en el pasado, lo vamos a recibir nosotros por la víctima y la víctima nos va a relatar lo que le sucedió. Y nosotros tenemos que orientar el relato que nos hace la víctima, sus familiares, en esas dos funciones, en la función resarcitoria y en la función preventiva. Y ustedes van a ver qué importante es determinar las funciones, porque a partir de ello se desprenden los presupuestos que debemos nosotros acreditar, y aquí viene lo más importante también, el elemento probatorio, acreditar que esos presupuestos, que esos elementos se han verificado para que se genere la consecuencia, cuál es el resarcir o el indemnizar. Bien, en el método de trabajo de casos de responsabilidad civil, tenemos necesariamente que a partir de los hechos que nos han comunicado la víctima, o en su caso también el imputado que nos busca que lo defendamos, tenemos que ubicar esos hechos en donde se encuentran ubicados para subsumirlos en un régimen legal. Como ustedes saben, en nuestro Código Civil contempla dos regímenes legales como lineamientos generales. Por supuesto que hay regímenes legales especiales, pero estos dos que contempla nuestro Código Civil son los que contienen llamémoslo así, la doctrina, el pensamiento, las ideas más importantes para abordar un caso de responsabilidad civil. Y así tenemos un régimen que hoy día lo llamamos obligacional. En el pasado se le conocía como contractual, pero en realidad estrictamente no es contractual solamente, porque como sabemos por los estudios de nuestra profesión, las obligaciones tienen dos fuentes. Una fuente es el contrato, pero también hay otra fuente importante que es la ley. Las obligaciones nacen del contrato y de la ley. Por eso hay una doctrina que dice, mejor llamémoslos obligacional. Pero al llamarlo obligacional,
tenemos dos, llamémoslos así, ramas o dos ámbitos que se desprenden de lo obligacional, uno contractual y otro legal. Entonces, en el ámbito contractual o en el ámbito de alguna actividad que está regulada por la ley, existen obligaciones. Y estas obligaciones, cuando son incumplidas y causan daño, genera la responsabilidad, por lo tanto, se encuentran situadas en el régimen legal del responsabilidad obligacional que está eh, previsto en el artículo 1314 y siguientes sobre inejecución de las obligaciones. Por supuesto que también hay leyes especiales, como acá nosotros estamos señalando, la Ley General de Salud, el Código de Protección al Consumidor, la Ley del Medio Ambiente, la Ley del Transporte, etc. ¿No? Existen leyes especiales, pero que tienen que concordar, coordinar con nuestro Código Civil en la parte de inejecución de las obligaciones. Pero también tenemos otro régimen que se le llama no obligacional o extracontractual. Es decir, son aquellos daños que se producen no con ocasión del incumplimiento de una obligación nacida de un contrato o de la ley, sino en general del deber de no causar daño. Nosotros tenemos un deber genérico y un deber que sustenta, que fundamenta la responsabilidad civil. Es el deber de la indemnidad. Nosotros tenemos el deber de no causar daño a otro y la otra persona tiene el derecho a la indemnidad, es decir, que no se le cause daño. Entonces, cuando no estamos en el ámbito en el cual el incumplimiento proviene de un convenio, de un contrato o de la ley, donde se establecen obligaciones específicas, recurrimos al ámbito de la responsabilidad extracontractual o no obligacional, que se encuentra citada en nuestro Código Civil en el artículo 1969 y siguientes. De acá ustedes podrían decir, pero ¿y qué ocurre cuando estamos en tratativas? Aún todavía no hemos cerrado el contrato y se producen rompimientos injustificados en la tratativa. Entonces, la doctrina moderna, por supuesto, con bases en una tradición de la responsabilidad, se habla de una responsabilidad precontractual o preobligacional, llamémoslo así, cuyo fundamento es el principio de la buena fe. Y la buena fe nos diría, tú como una tratativa que estás celebrando con la otra parte a la cual has hecho gastar, has hecho invertir, has hecho que recurran asesores, tú hagas un rompimiento injustificado. Tú tienes que responder por esos gastos que has generado. Y se ubica en la responsabilidad precontractual o preobligacional. ¿Qué régimen se aplica? Puede aplicarse el régimen obligacional porque nace de la buena fe, pero como la buena fe es un principio genérico, entonces podría también, a través de una opción que puede la parte víctima utilizar pensamientos o criterios, regulaciones de la no obligacional o extracontractual. Entonces, ustedes dirían, quiere decir que la víctima podría optar un régimen respecto al otro? Sí, sí, porque hoy día nuestra Corte Suprema ha planteado que la responsabilidad es una sola y que tiene elementos comunes, como por ejemplo el daño. Y más adelante vamos a ver la imputación, esos dos elementos que rigen, que sustentan a la responsabilidad civil en general. En consecuencia, puede una parte fundamentar por qué en un caso, pues así como se dice, gris, que puede ser obligacional o puede ser no obligacional, como este caso precontractual, podría optar por uno u otro criterio, ¿no? Por un u otro régimen.
Bien, también se suele hablar de una responsabilidad postcontractual, postcontractual. Y el ejemplo típico de la responsabilidad postcontractual son aquellos compromisos de confidencialidad, ¿no? Un profesional, un trabajador calificado de alguna empresa, una institución, en su contrato se obliga a que una vez terminado su contrato haya confidencialidad. Es un deber post que tiene que seguir cumpliéndolo. No puede, por ejemplo, pasar el conocimiento de una actividad industrial, empresarial, cuando termina su relación y la comunica a la competidora. No puede hacerlo. O, por ejemplo, cuando nosotros compramos un inmueble y este inmueble tiene un defecto, un vicio oculto, o tiene el cuestionamiento, la impugnación de un tercero, existe la obligación del saneamiento, del saneamiento. Esas son obligaciones postcontractuales. ¿Dónde se ubica? Como estamos viendo, se ubican en el ámbito obligacional, porque son obligaciones que perduran después de concluida un vínculo laboral. Bien, entonces, dicho esto, ya comenzamos a trabajar ya frente a un caso que nos han relatado, en donde en el pasado ha ocurrido pues un daño. Entonces, cuando nosotros hablamos de daño, siempre vamos a ver el daño a la persona. Ustedes en la literatura habrán escuchado en los videos, en la polémica, que existe pues una tensión entre daño a la persona y daño moral. Esa dicotomía es una dicotomía falsa, es una dicotomía innecesaria. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día, desde el enfoque de los derechos, y esto es importante, esta es una nueva tendencia de abordar el trabajo de la responsabilidad civil, desde el enfoque de los derechos, el único sujeto, llamémoslo así, que es dañado es la persona, todo daño a la persona. Pero entonces ustedes dirán, ¿y se podrá dañar al concebido, al que está por nacer? Por supuesto, porque esa idea de que el concebido no es persona, eso ha sido ya modificado por el Código de los Niños y de los Adolescentes. En su artículo primero dice, desde la concepción existe el niño y la niña, niño y niña. Y tanto es así, estimados colegas, que existe una jurisprudencia muy valiosa de Indecopi. Se produjo un accidente y fallece una señora embarazada. Entonces, eh, el esposo recurre a la compañía de seguros para que le paguen el SOAT y reclama no solamente para su esposa, por su esposa que ha fallecido, sino también por su bebé, por el ser humano que está por nacer y que es niño o que es niña. Entonces la compañía de seguros pues objetó, dijo, no, acá lo que dice el Código Civil es que tendrá derechos patrimoniales siempre y cuando nazca vivo. Entonces ahí hay una discusión y dice, pero la Constitución no dice eso. La Constitución dice que uno tiene derechos desde la concepción. El artículo 1 dice, ¿no? El concebido tiene derechos desde la concepción. Lo que pasa es que el Código Civil, los legisladores del Código Civil pusieron siempre que nazca vivo para derechos patrimoniales. ¿Por qué? ¿Por qué? Si desde el momento de la concepción ya es en realidad persona, ya es niño y niña. Esa es la concepción que tiene el Código de los Niños y de los Adolescentes, que está acorde también con la Constitución, porque la Constitución no superita el nacimiento vivo para que puedan el concebido ejercer sus derechos. ¿A través de quién? A través, pues, de sus representantes, de sus herederos, que vienen a ser sus padres. En este caso, era el padre. Y, en segunda instancia,
se emite una sentencia, pues extraordinaria, en donde dice esta concepción y ordena que la compañía de seguros pague 8 unidades de unidades impositivas tributarias, 4 por la muerte de la mamá y 4 por la muerte, así es, el deceso del niño que estaba por nacer, porque se le consideraba persona. Entonces, con esto quiero decir que todo daño se causa a la persona, todo daño. Uno diría, ¿y qué pasa si encontramos un vehículo o encontramos una mascotita que es lesionada, ¿no? Que es dañada, o un vehículo que es dañado? Lo que hay que preguntar, ¿y quién es su titular? ¿Quién está detrás? ¿Quién tiene derechos sobre esa mascotita, ese vehículo? En la medida que alguien tenga derechos, ese daño es resarcible, porque no es el daño, claro, desde un punto de vista de la responsabilidad civil, no es el daño al objeto, sino es el daño a los derechos que tiene la persona sobre ese objeto. No es el daño al animal, sino son los derechos que tiene el titular del respecto al animalito. Pero por supuesto hoy día hay corrientes modernas, hay tendencias modernas que se dicen, no, hay derechos de los animales. La Organización de las Naciones Unidas tiene una declaración de los derechos de los animales. Mire, y es más, esto se avanza un poco más, los derechos de la naturaleza, un río, un bosque. Pero hay que pensar lo siguiente, ¿por qué son valiosos esos intereses con relación a la naturaleza, al río, al bosque, al medio ambiente, a los animales, ¿no? Que nos dan satisfacciones, nos dan, como se dice hoy día, tener en la casa? Yo no tengo, ¿no?, mascotitas, pero veo que mis amigos pues las tienen en la casa y en realidad les da una alegría, hay una comunicación porque son seres vivientes, ¿no? Son seres vivientes. Entonces, hoy día se habla de el daño a los animales, inclusive el derecho penal ya ha tomado cartas en el asunto. Y hoy día un maltrato a un animal, eso lleva a un delito, una falta, un delito. Bien, pero a nivel de la responsabilidad civil, tiene que haber un titular, tiene que haber una persona. Pueden haber intereses difusos, no solo una persona, pueden ser varias personas, si por ejemplo estamos frente a un hecho dañoso de contaminación, pero siempre detrás está una persona. La naturaleza es en tanto sirve a la persona. Los seres vivientes es en tanto sirvan a la persona. Por ahora, desde la responsabilidad civil. Ya más adelante podría decirse que el daño que se le causa al medio ambiente, sí. ¿Quién debe ser el titular? Son personas representadas por la municipalidad, representadas por el Ministerio Público, representadas por alguien que esté expresando intereses y derechos de las personas. Bien, entonces con esto lo que quiero decir que esa discusión entre derecho a la persona y derecho moral ya no tiene sentido, porque hoy día desde el enfoque de los derechos, y eso es lo que vamos a continuación decir, el, el elemento daño, ese es el elemento fundamental. Entonces decimos, concepto de daño se debe entender en relación con el concepto de resarcimiento. Eso ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Por la función resarcitoria de la responsabilidad civil. Porque no todo daño es resarcible. No todo daño es resarcible. Hay daños justificados, por ejemplo. Si yo denuncio a una persona porque tengo motivos de haber cometido un delito, lo denuncio, eso le causa daño. Ese daño responde de una conducta permitida. Si, por ejemplo, alguien me viene a atacar, yo me defiendo y lo daño, mi conducta está permitida. Por ende, el daño que le causo no es resarcible. Bien, y también no todo daño es resarcible, y por eso utilizamos el remedio de la indemnización. Por ejemplo, la vida, la pérdida de la vida. Cuando se pierde la vida, es que es el derecho más importante, hay que no resarcirlo,
porque el titular falleció, pero sí indemnizar esa pérdida de la vida. ¿A través de quién? De sus herederos. Sus herederos, ese derecho indemnizatorio, lo reciben por herencia y ejercen la acción hereditaria. Entonces van a cobrar un monto por la pérdida de la vida, que es muy diferente por los daños que sufren los familiares, el esposo, los hijos. Ese es otro daño por derecho propio. Esto, por ejemplo, es una nueva tendencia. Nuestra jurisprudencia aún todavía no ha asumido que existe una acción indemnizada, una acción hereditaria para exigir una indemnización compensatoria por la pérdida de la vida de alguien. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros aquí? Tenemos, por ejemplo, cuando fallece un pasajero en avión. La ley de aeronáutica establece un monto indemnizatorio. Cuando un trabajador fallece, el seguro vida ley establece un monto por la pérdida de la vida. O cuando se puso un accidente de tránsito y fallece una persona, el SOAT contempla un monto compensatorio por la pérdida de la vida. Pero alguien dirá, es que ese monto es para resarcir los daños que han sufrido los familiares. No, pues. Entonces, aquí se bifurcan dos posturas. Una postura que dice, no, como ha fallecido el titular, no hay nada que resarcir y no indemnizar. El único que tiene derecho a un resarcimiento son los familiares. La otra postura, no, dice no, porque se ha perdido la vida, que es un derecho fundamental. Y otro aspecto es el daño que se causa a los familiares. Porque de lo contrario, si nosotros no reconocemos el derecho a indemnización por la pérdida de la vida, llegaríamos a una situación cruel, inhumana e inmoral. Porque entonces, desde un punto de vista del hombre económico, diría, más vale dejarlo fallecido que discapaz, porque discapaz tengo que asumir el daño de la víctima y el daño que sufren sus familiares por lo que ha sufrido la víctima, un padre de familia, una madre de familia, que es el sustento de los hijos. Tendría que afrontar el daño a la discapacidad y el daño de sus familiares. Pero si esta persona fallece, solamente he de responder por el daño a los familiares. Y eso no incentiva la protección a la vida. Esa postura afecta la prevención con fines preventivos, para que los dañadores sepan que no tienen que internalizar el costo del daño y no dejar que el costo del daño quede en la persona víctima fallecida. Eso es cruel. Esta es una nueva tendencia. Y para eso tenemos el amparo del artículo 660 del Código Civil y el artículo 92 del Código Penal, que dice que los herederos de la víctima tienen derecho a reclamar una reparación civil. Herederos de la víctima, como herederos, no como familiares, sino como herederos. ¿Qué están reclamando? El daño que ha sufrido una víctima que podría no necesariamente fallecer de manera instantánea, podría fallecer días después. Y esa persona tiene el derecho a un, ya no resarcimiento porque ha fallecido, pero sí a una indemnización, un derecho patrimonial indemnizatorio que se traslada a sus herederos como herederos. Por eso, para ello, tiene que acompañarse el testamento, tiene que acompañarse el intestado para saber quiénes son los herederos que van a recibir ese monto indemnizatorio. Distinto es a los familiares. Distinto a los familiares. Claro, pues ustedes dirían, pero ¿en qué se diferencia herederos o familiares? Sí, pues es que el heredero lo que está haciendo es recibir el derecho indemnizatorio de su víctima, de su causante fallecido. Y aparte, el heredero, que también es familiar, va a reclamar por el daño de impacto, el daño de repercusión o el daño de reflejo
que ha sufrido. Por ejemplo, esta es una cuestión que está en discusión, pero es parte de las nuevas tendencias que tiene nuestra responsabilidad civil. Bien, la otra nueva tendencia que hoy día en el elemento daño se da en que daño y perjuicio no es sinónimo. Hay muchos que dicen, yo demando indemnización de daños y perjuicios. ¿Y qué es el daño? Es el perjuicio. ¿Y qué es el perjuicio? Es el daño. No, no. Nuestro código civil y las leyes especiales hablan de daño y perjuicio. Entonces, ahí hay una equivocada concepción, por eso la nueva tendencia dice, hay que distinguirla. ¿Y cómo lo distinguimos? El daño es la lesión a los derechos. Hoy día vemos que hay un enfoque desde los derechos. ¿Qué cosa se daña a la persona? Sus derechos, explícitos o implícitos. Implícitos. Por ejemplo, un derecho explícito es el daño que sufre un familiar. Un derecho implícito es el que sufre el ahijado, el novio. Antes del reconocimiento de los derechos de los convivientes no tenían el derecho a demandar resarcimiento o indemnización por el daño que se causaba a su conviviente. Eso nace como un derecho implícito. Es un derecho implícito, por supuesto, hoy día ya se convirtió en derecho explícito, porque hoy día no solamente tenemos a la familia matrimonial, sino también tenemos a la familia convivencial, concubinaria. Y es más, tenemos hoy día a la familia reconstituida, a los hijos y padres afines, hijos que no son comunes de una nueva relación matrimonial. Provienen cada uno, trae a una nueva familia hijos de su anterior relación. Esos son hijos afines. ¿Tienen derecho? Por supuesto que tienen derecho. Es el derecho implícito, es el derecho a partir del afecto, del apego. El ahijado, cuando muere su padrino, podría ser este ahijado sufrir más que de repente un hijo. Se le va a desconocer porque no es familia. Entonces hay derechos implícitos, como el del ahijado, el del novio, o también hoy día el del compañero en una relación homosexual, compañero o compañera, que fallezca su compañero de vida. Entonces tiene todo el derecho de demandar por esa relación de afecto, de apego. Entonces, como ustedes verán, son derechos explícitos e implícitos. Esas son las nuevas tendencias. Por ende, hay una primera relación causal entre la acción dañosa, el hecho dañoso, y el daño a la entidad de la persona. Pero también hay otra relación causal en donde ahí justifica el perjuicio. Bien, pero antes de esto, vamos, por supuesto, aquí vamos a mencionar lo siguiente. ¿Qué derechos se afectan de la persona? Derechos subjetivos y derechos objetivos. Los derechos subjetivos, que se les puede también conocer como derechos no patrimoniales, como derechos inmateriales, que son la vida, el derecho principal, que no puede dejársele de considerar como en su atención con fines preventivos. Integridad física, psíquica y moral. Hoy día, desde el enfoque de los derechos, la integridad física, psíquica y moral ya ha subsumido a lo que tradicionalmente se conoce como derecho moral, daño moral. Ya el daño moral, entendido como aquel afectación a tus sentimientos, el dolor, la aflicción, que puede a veces convertirse en patología psíquica, hoy día desde el enfoque de los derechos ya está aquí comprendido. Entonces nosotros vamos a demandar el daño a la integridad física, psíquica y moral, el daño a la libertad, al proyecto de vida. ¿Cómo no? Todos tenemos planes para el futuro, proyectos a realizarse y se truncan por el evento dañoso. Eso es un daño. ¿Será daño resarcible? Más adelante vamos a verlo. Pero es un daño, por supuesto es un daño. El daño al honor, a los derechos sexuales,
a los derechos reproductivos, es decir, daños subjetivos de la persona. Pero también tenemos lesiones a los derechos objetivos de la persona, que son los derechos llamados patrimoniales, llamados derechos materiales, que son los bienes en general, los objetos, las cosas, pero el derecho de propiedad que nosotros tenemos sobre esas, el derecho de uso, el derecho de usufructo, el crédito, el derecho al trabajo, el derecho a una pensión, el derecho a la remuneración. Pero como ustedes verán, esta clasificación que hacemos de derechos es solamente para efectos de comprensión, de comunicación, pero están tan interrelacionados, que la afectación de un derecho de propiedad afecta a la integridad psíquica y moral. Si estoy tranquilo en mi bien, en mi casa, en mi oficina, y alguien viene y me atropella y me despoja, ese es un derecho afectado a la propiedad, pero ¿cómo no va a repercutir en los derechos subjetivos, en el derecho a la integridad? De repente hubo agresiones, en el derecho psíquico y moral hubo no solamente agresiones físicas, agresiones psicológicas, morales, y que de repente esas agresiones han impedido que tú continúes en la realización de tu actividad, etcétera, etcétera. Entonces, el daño. El daño es la afectación a la entidad de la persona en sus derechos subjetivos y objetivos. Pero como hemos dicho, que el concepto daño no puede estar desvinculado del concepto resarcir o indemnizar, necesitamos recursos, necesitamos recursos. Entonces, el buscar el resarcir o el indemnizar estos derechos lesionados genera consecuencias económicas. Y esas consecuencias económicas las llamamos perjuicios. Pero antes, nuestra diapositiva nos dice, ¿no? Hay un restablecer íntegro, pero también un restablecimiento parcial. Por ejemplo, las personas que quedan discapaces. Las personas que quedan discapaces, en alguna medida, se les va, por ejemplo, queda en silla de ruedas, porque ha perdido la movilidad de sus extremidades inferiores. ¿Se podrá restablecer el estado de derechos? No. Entonces, hay un resarcimiento parcial. ¿Y qué hacemos con la otra parte? Hay que compensar, hay que compensarlo, buscando situaciones satisfactorias. Por ejemplo, la persona de discapacidad, si ya no puede realizar determinada actividad que antes realizaba, hoy día, por la responsabilidad civil, se le va a reorientar, se va a reposicionar en el mercado laboral, en el mercado profesional, etcétera. Entonces hay que buscar medios sustitutos, alternativos, cuando no se puede restablecer íntegramente el daño que se causa a la persona. Pero también, como ya hemos dicho, la indemnización en el caso específico por pérdida de la vida. Perjuicios, consecuencias económicas. Es la segunda relación causal. En la primera relación causal, el acto, el hecho dañoso ha producido una lesión en los derechos. Eso es daño. Pero la segunda relación causal son las consecuencias económicas que genere esos daños a efectos de restablecer o indemnizar. Entonces, eso se llama perjuicio. Y los perjuicios que todos los conocemos, mal llamado daño emergente, porque en la concepción tradicional de que daño y perjuicio es sinónimo, se cae pues en la confusión de que esta consecuencia económica es un daño. Claro, ustedes dirán, pero profesor, yo para restablecer mi salud gasto. Sí, pero ¿por qué gastas? Ah, gasto porque se me ha lesionado mi extremidad, mi brazo. Ah, entonces, vayamos, el daño es a tu lesión, a tu brazo. Y la consecuencia es el gasto que tú tienes que realizar. Y esto tiene un efecto práctico, porque ustedes dirán, a ver, ¿qué importancia tiene el distinguir daño y perjuicio? Mucha importancia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros cuantificamos no son los daños. Lo que cuantificamos, patrimonializamos,
son los perjuicios. Es decir, los recursos que necesitamos para restablecer, reponer el estado de cosas anteriores en el ejercicio de los derechos a la víctima, y si no es posible, indemnizar compensatoriamente, y si ya también no es posible porque ha fallecido, una indemnización. Estas son consecuencias económicas con fines resarcitorios, pero también con fines preventivos, con fines preventivos. Y aquí juega un papel muy importante el daño moral en la nueva función que tiene el daño moral, que a continuación vamos a decir. Y el otra consecuencia económica evidente es el lucro cesante. He dejado de percibir. Uno dice, pero profesor, ¿y eso no es un daño? No, es una consecuencia económica. Lo que tú tienes que cuantificar es eso, lo que has dejado de percibir. Entonces quiere decir que yo no voy a cuantificar el daño a la vida. En realidad no, porque no es cuantificable la vida, pero con fines preventivos, sí existe una, se le otorga una indemnización para que las cosas no vuelvan a ocurrir, una indemnización preventiva, como el ejemplo, el pasajero del avión, que uno lo puede utilizar si se produce en un accidente la muerte de una persona, y nosotros consideramos que es insuficiente las 4 unidades de referencia tributaria, que son 20.000 soles. Entonces podemos recurrir a lo que se le paga por la muerte de un pasajero en avión, que son 300 y tantos mil soles. Existe esa posibilidad, con fines preventivos. ¿Y qué pasa si se daña nuestra integridad? Quiere decir que el daño a la integridad, el daño físico, es cuantificable. No. Lo que se cuantifica es qué recursos necesitas para restablecer esa lesión a tu cuerpo, a tu mente, a tu psiquis, a tu libertad, por ejemplo. Yo ya no puedo actuar como abogado porque se me ha dañado la vista. Entonces, ¿qué recursos necesito? Necesito recursos si hay una prótesis ocular, pero como aún todavía no hay en nuestro medio una prótesis ocular, yo necesito el apoyo de alguien. Entonces, a partir de la discapacidad, hoy día nacen los derechos al apoyo y la salvaguardia, pero el apoyo no va a actuar gratuitamente, ¿no? Por más que sea mi pariente, por más que sea mi esposa. ¿Por qué? Porque mi esposa tiene derecho a trabajar. Entonces, el agente dañador tiene que hacerse cargo con una remuneración que sustituya lo que está percibiendo la persona que me va a apoyar, por ejemplo. Como ustedes verán, lo que se cuantifica se convierte en dinero, y eso es lo que debemos de justificar un monto determinado, es todo aquello que nos sirva con fines resarcitorios o con fines también preventivos. Entonces aquí decimos, ¿y el daño moral? Si el daño moral está subsumido en el daño a la integridad física, psíquica y moral, ¿qué función cumple? Una función importante, función preventiva. Y acá vamos a dar condiciones. Primero, considerar la conducta del agente dañador, dolo o negligencia grave. El daño, qué tipo de daño se ha dado, derechos fundamentales tan importantes de la persona, la vida, la integridad, la salud, el honor, o también el daño al trabajo, a la pensión, costo-beneficio. Algunos dicen, como el caso que yo les contaba, ¿no? Entre dejarlo discapaz y dejarlo fallecido, pues hay que dejarlo fallecido, porque más beneficio tengo más beneficio tengo dejarlo fallecido que discapaz. O, por ejemplo, un caso que ocurrió en la justicia americana. Había que reparar un vehículo que con un impacto en la direccional izquierda explotaba. Entonces, antes de hacer esto, se le pregunta al área de costo-beneficio, al área de riesgos. Y el área le dice, miren, por las estadísticas que hay, si se producen un número probable de explosiones,
nosotros gastaríamos por los daños que se causa 30 millones de dólares. Pero si hacemos reparación de todos los vehículos que están en el mercado, nos costaría 50 millones de dólares. ¿Y qué decide la empresa? Por supuesto, con esa mentalidad del hombre económico, de la mujer economicus, racional, egoísta y maximizador, dice, pagaremos las indemnizaciones, pues, afrontaremos los juicios. Y eso se da cuenta la justicia, en ese caso el jurado, ¿no? Y les impone pues un monto por daño punitivo de buenos millones de dólares a esta empresa. Situación que puede ocurrir acá, en nuestro país, puede ocurrir. Capacidad económica, por supuesto, hay que tener en cuenta la capacidad económica, porque en función a eso se va a disuadir al agente dañador. Parámetros de equivalencia, sí, porque tiene que haber una proporcionalidad entre lo que vamos a sancionar con lo que se ha producido por perjuicio emergente y lucro cesante. Muy bien, como ustedes verán, estamos dando pues una pincelada, porque esto que estamos haciendo es materia de un curso, es materia de mi curso que lo he hecho en un semestre. ¿Se imaginan? Lo que estoy haciendo es una síntesis, porque cada materia que estoy señalando es objeto de una clase, de una sesión. Bien. Existe de parte de la víctima también deberes, el deber de mitigación, por supuesto. No por ser víctima, ¿no? Yo pues, voy a exigirle a la gente dañador todo aquello que me está lesionando, pero tú tienes deber de mitigación, pues. Primero debes de no agravar tu daño. Un médico que ha incurrido en responsabilidad le dice a su paciente, tú tienes que cuidarte, pues sí, yo voy a responder, pero tú tienes que cuidarte, pero no sigue las instrucciones del médico, no las sigue. Entonces, eso es imputable a la víctima, porque la víctima también tiene deberes de diligencia, de prudencia. Artículo 1327 que está en el ámbito de la responsabilidad contractual. Muy bien, ahora llegamos al segundo elemento, la imputación. Pues ustedes me dirán rápidamente, pero por eso creo que usted está olvidándose de otros dos elementos importantes, como es el elemento de la antijuricidad y de la causalidad. Por favor, un momentito les ruego. Estoy en clase, estoy en clase. Estoy en clase. Ya, ya, okay. Ya, entonces, ustedes dirán, pero creo que el elemento de la antijuricidad y la causalidad y de la culpa, ¿dónde está el elemento de la culpa o del riesgo? Lo que pasa es que hay una tendencia nueva, moderna, que dice, desde las funciones, función resarcitoria, el daño, función preventiva, la imputación. Dentro del elemento imputación, allí tiene componentes. ¿Y cuál es el componente? El componente es la antijuricidad, por supuesto, que trabaja con la culpa. El otro componente es la causalidad, que trabaja con ambos. Trabaja con la culpa y trabaja con el riesgo. Y los criterios de imputación, el riesgo, la culpa, la garantía, la propiedad, etc. Entonces, hoy día la nueva tendencia es trabajar estos componentes que son la causalidad, la antijuricidad, los criterios de imputación como componentes del elemento imputación dentro de la función preventiva. ¿Por qué nosotros hacemos responsable a una persona que incumple sus obligaciones? Porque lo que le estamos diciendo preventivamente, tú tienes que responder porque no has cumplido un deber. Entonces, ahí viene lo nuevo en esta tendencia. Así como el daño se analiza desde el enfoque de los derechos, hoy día la imputación lo enfocamos desde los deberes. ¿Por qué tú respondes? Porque has infringido un deber. Un deber específico, una obligación contractual o legal. Un deber genérico, el deber de indemnidad.
no causar daño a otro. Entonces, tú incumples deberes. ¿Y por qué los incumples? Porque eres negligente, porque eres imprudente, porque eres imperito, porque no eres cuidadoso en tu actividad riesgosa, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día se habla de dos elementos. Y en el segundo elemento, estos componentes. Avancemos. Cuando trabajamos el sistema de imputación, trabajamos trabajamos en dos sistemas. Sistema de imputación, exoneración, pero en dos, llamamos en dos, con dos criterios. De repente, dos sistemas. Sistemas que tienen dos aspectos, imputación y exoneración. El sistema subjetivo basado en la culpa y el sistema objetivo basado en el riesgo, en la garantía y en la propiedad. A ver, el sistema subjetivo basado en la culpa. Que se diferencia del sistema objetivo por la actividad riesgosa. ¿Cómo diferenciamos cuando aplicamos la culpa y cuando aplicamos el criterio objetivo del riesgo cuando estamos frente a actividades? Si son riesgosas, sistema objetivo. Si no son riesgosas, sistema subjetivo de la culpa. Entonces, el criterio diferenciador en lo fundamental es si estamos frente a una actividad riesgosa, es objetivo. Si estamos frente a una actividad no riesgosa, es eh, sistema subjetivo de la culpa. ¿Y por qué? La historia de la responsabilidad nos hace ver de que era la culpa, el sistema subjetivo basado en la culpa, la que regía la responsabilidad civil. Entonces, ¿por qué se imputaba? Porque se era culpable, se era negligente o se era imperito. Por eso se, por eso se imputaba, ¿correcto? Muy bien. Pero con el desarrollo de la sociedad, la actividad económica, principalmente la actividad industrial, la tecnología, surgen actividades que por más que sea el titular de esa actividad cuidadoso, prudente, siempre causa daño. Porque aún todavía en esas actividades no hay el control absoluto del riesgo. Siempre se está expuesto a riesgos. Por ejemplo, la actividad del transporte, la actividad industrial, la actividad fabril. Todas esas actividades son actividades riesgosas, que por más que su titular sea prudente, cuidadoso, causa daño. Entonces, dice la doctrina, bien, en la sociedad hay actividades riesgosas, hay titulares que llevan adelante estas actividades que se benefician. Riesgo-beneficio. Causan riesgo, pero se benefician. Y si se benefician, tienen que asumir los daños que esa actividad causa. Pero entonces uno diría, es que esto es desproporcionado. Si yo soy un empresario cuidadoso, pero fortuitamente ocurre un daño, es que ya no es fortuito. Pues. Aquí viene el punto. Aquí viene el punto que en el sistema objetivo uno no se exonera demostrando haber sido diligente, prudente, perito. La única forma de exonerarse en el sistema objetivo del riesgo es el caso fortuito, la fuerza mayor, es decir, la causa ajena. Cuando decimos causa ajena, estamos diciendo un hecho, un evento externo a tu actividad. Pero ¿qué pasa si en mi actividad del transporte se me pincha la llanta, se me rompe algo que me impide controlar? Ese es un riesgo propio.
de tu actividad. Pero yo el día de ayer lo retiré del taller. Entonces he sido cuidadoso, eh, he sido responsable con lo que podría producir mi vehículo. Sí, pero es riesgoso. Algo pasó que no lo has controlado y entonces no puedes exponer a los demás a a un acto riesgoso, una actividad riesgosa que te beneficie, que te beneficie. Porque si no, se imaginan, todos los días hay accidentes de tránsito. Estadísticamente, todos los días hay accidentes de tránsito. Quiere decir que hay algo que no se controla, por más cuidadoso que eres. Entonces, tienes que responder. Pero ¿cuál es la contrapartida para no desincentivar a aquellos titulares de actividades riesgosas, prudentes, cuidadosos? El sistema del seguro. Tomas un seguro, un siniestro, tomas un siniestro de una compañía de seguros, o si tu actividad tiene que ver con el mercado, eh, pones en el costo de tu producto, incluyes en el costo de tu producto aquello que prevés que podría generar una responsabilidad por riesgo. Entonces, uno diría, pero si esto es así, yo del seguro, soy cuidadoso o no cuidadoso, el seguro me va a cubrir, no necesariamente. Porque primero, si tu siniestralidad es muy grande, la prima no va a ser la misma, te la van a aumentar. Y si tú cometes actos, por ejemplo, porque estás en un estado etílico, ¿no? Estás conduciendo en un estado etílico, el seguro te reconoce. Si te reconoce pagando a la víctima, pero luego repite contra ti. Claro, la víctima está asegurada, por supuesto. La víctima tiene todo el derecho de exigir a la compañía de seguros el pago, pero la compañía no podrá repetir, porque para ti ese siniestro está excluido, ya que has actuado en estado etílico, has conducido en estado etílico. La compañía sí va a pagar a la víctima hasta el monto y la cobertura, pero luego va a repetir contra ti. Y si tú estás en una actividad industrial y tienes mucha siniestralidad, la prima se te va a aumentar y van a repetir contra ti. Y tú vas a ver que en el mercado hay otros competidores que sí son cuidadosos, que sí son prudentes y que no necesitan incrementar su costo al producto, ni tampoco le van a aumentar la prima. Entonces, hay formas de contrarrestar esta decisión que ha tomado el ordenamiento, los sistemas continentales en general a nivel planetario. Por supuesto que hoy día hay actividades riesgosas que necesariamente tienen que responderse. Entonces, ya en los minutos que tenemos, unos 10 minutos, vamos con esta introducción que hemos dicho, vamos a señalar lo siguiente. Imputar es atribuir la obligación de resarcir e indemnizar a quien ha causado un daño a otra persona que lo ha sufrido. El sistema subjetivo, artículo 1969 del Código Civil, responsabilidad civil extracontractual, en donde ¿qué nos dice? Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Es la imputación. Sistema subjetivo, que no sea una actividad riesgosa. Pero ustedes dirán, pero profesor, la actividad médica es una actividad súper riesgosa. En efecto, pero el legislador ha dicho lo siguiente. Como nosotros necesitamos que avance la medicina, no podemos imponer allí un criterio, un sistema objetivo del riesgo, porque si no vamos a desincentivar el invento, el avance, en que un médico afronte un riesgo, siempre y cuando actúe con su protocolo y sabiendo que hay riesgo. Pero ese riesgo está dentro de la actividad, no es fortuito, no es caso fortuito, sino es un riesgo dentro de la actividad que aún todavía no se domina. Con un criterio objetivo, tendría que responder los médicos y los establecimientos de salud, porque eso no es causa ajena. Por eso dice, no, vamos a llevarlo al sistema subjetivo de la culpa para que los médicos y los profesionales de salud puedan
exonerarse si han actuado con la diligencia máxima, la prudencia máxima, con el alex artis, el protocolo. Los vamos a exonerar, porque ya lo otro no se controla. ¿Y cómo sabe la víctima? El consentimiento informado. El consentimiento informado lleva a que el médico tenga y el establecimiento que informar al paciente los riesgos que pueden causar para que haya un consentimiento informado. Muy bien. Entonces, y aquí, ¿y cómo se exoneran uno en el sistema subjetivo de la culpa? Dice, el descargo por falta de dolo culpa corresponde a su autor. Entonces, el imputado se libera, se exonera de responsabilidad, demostrando que no hay ni dolo ni culpa. Bueno, ¿quién es el agente? Aquí el agente tiene que ser identificado. Dice, alguien que debe ser identificado para imputarle la obligación de resarcir o indemnizar. No puede ser un anónimo, luego de que ese agente actúe con dolo culpa. Pero ustedes dirán, ¿y por qué decimos anónimo? Porque en el sistema objetivo del riesgo, sí, el autor puede ser anónimo. ¿Y quién responde? El titular de la actividad riesgosa, el empleador, como vamos a ver más adelante. El dolo, por supuesto, quien actúa con dolo, ya se vincula al proceso penal y en el proceso penal tendrá que responder por la reparación civil. En adición a la pena, debe a través del daño moral imponerse una sanción económica. Ese también es un criterio de una tendencia moderna. La culpa negligencia es, no hiciste lo que debías hacer. La imprudencia, la culpa imprudente, hiciste lo que no debías hacer. La culpa imperita, lo hiciste mal. Enfoque desde los deberes. Y aquí trabajamos la antijuricidad. ¿Qué deber tú has incumplido? Ese deber lo has incumplido y lo has hecho con negligencia, con imprudencia e impericia. Acá se trabaja la antijuricidad. ¿Es relevante que esa culpa sea inexcusable o grave o que sea dolosa? Sí, por la indemnización preventiva punitiva. Es importante. Causa culpable. ¿Cómo es eso? La culpa y la causa, por supuesto. Para que haya un causante, tenemos que determinar si ha infringido algún deber. Ah, sí, infringió un deber. No debió hacer esto. Por eso eres causante, pues. Pero si tú no tienes un deber determinado, una obligación determinada, tú no eres causante, pues. Primero, en el trabajo de la imputación, tienes que ver qué deberes has incumplido, qué obligaciones has inobservado, has inejecutado. Y a partir del análisis de las obligaciones o deberes que has inobservado, inejecutado, y ahí vamos a preguntarnos, ¿y tu conducta negligente, imprudente, antijurídica es causa de ese daño? Hay una relación causal científica que dice las máximas de la experiencia, que dice la ciencia, que dice la lógica. Podemos a partir de esa conducta inducir que ese daño que se ha causado es un daño que normalmente ocurre haciendo una visión retrospectiva y uno dice, sí, pues con esa conducta se producen estos daños, máximas de experiencia. Pero si usamos la ciencia con una pericia científica, por supuesto, allí nos van a decir que efectivamente la conducta de esta conducta culpable ha llevado a que la víctima sufra este daño. Entonces decimos causa culpable. Aquí estamos analizando el componente causalidad. Una acción que puede ser imprudencial o negligente es causa del daño adecuado, idóneo, normal. Con causas, por supuesto, pueden haber causas de la víctima o de terceros. Eso tiene efectos exonerantes cuando la causa ajena ha sido determinante y contributiva cuando esa causa ajena ha sido contributiva y de todas maneras el agente dañador tendrá que responder. Extensión de los daños directos, normales, regulares. ¿Cómo podría exonerarse en un sistema objetivo? En el sistema subjetivo, probando la ausencia de dolo o culpa, como ya lo dijimos. La carga y la prueba corresponde a la gente. ¿Cómo podrían hacerlo?
Hoy la diligencia o prudencia se le entiende como el esfuerzo que toda persona debe realizar para evitar causar un daño. Esto es realizar todo aquello que sea posible, no la diligencia ordinaria o media que habla nuestro Código Civil en el artículo 1314. Eso está superado. La jurisprudencia ya superó. ¿Qué cosa nosotros esperamos de las personas? Su mejor conducta, su mejor esfuerzo, su mayor esfuerzo. Por supuesto, posible, porque no podemos exigir algo que no es posible. Por eso de que la conducta de la diligencia medio ordinaria, eso ya está recusado en la visión moderna de la responsabilidad. Hoy día la jurisprudencia dice, ¿hiciste lo que pudiste hacer todo lo posible? Sí. En el sistema subjetivo estás exonerado. Diligencia posible hoy día se habla. Entonces la exoneración o liberación podrá ocurrir cuando demuestres que has hecho todo lo posible para ser diligente o prudente. La diligencia o prudencia termina donde comienza la imposibilidad, por supuesto. Y en el sistema objetivo basado en el riesgo, aquel que mediante un bien riesgoso, peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, está obligado a reparar, por supuesto. 1972. Pero tú puedes exonerarte, caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de tercero o imprudencia de la propia víctima. El agente causante. Aquí, junto, cuando estamos ya en el sistema objetivo, porque la actividad es riesgosa, allí trabajamos el componente causa. Tenemos que determinar primero si esta actividad riesgosa es primero riesgosa y si en esta actividad se ha producido un daño. Eso es fundamental. Pero tenemos nosotros que partir del criterio del riesgo. Es un criterio normativo. No vamos a hacer un análisis físico, naturalístico. Tenemos que hacer un análisis con anteojos jurídicos. Entonces vamos a decir, esta es una actividad riesgosa. Y el daño se ha producido con ocasión de esta actividad riesgosa, pues debe responder. La otra parte, la imputada va a decir, no, esto es causa ajena, caso fortuito, externo, extraño, fuerza mayor, conducta de alguien o de una disposición legal que ha hecho que yo esté en una situación dañosa, el hecho de un tercero o el hecho de la propia víctima, la imprudencia de la víctima. Muy bien. Entonces, en forma individual, cuando estamos en el sistema, claro, el agente ya causante en el sistema objetivo del riesgo, alguien identificado que su actividad usa un bien riesgoso como un vehículo o un arma de fuego. Claro. Pero también institucional, realiza una actividad riesgosa o organizada, una fábrica, una industria, en la que el autor no esté identificado y puede ser anónimo. En una actividad riesgosa que me causa a mí daño, yo tengo que, por ejemplo, en una fábrica, tengo que identificar quién ha sido el trabajador que ha hecho que se me produzca un daño. No, es la actividad riesgosa, es una imputación institucional. Pero en algunos casos sí puedo identificar a la gente, por ejemplo, el conductor de un vehículo o el que utiliza un arma de fuego. Pero entonces aquí viene la posibilidad de que no haya una identificación en una actividad riesgosa. Y esto sucedió, un caso muy interesante, con motivo del, acá en Arequipa se produce pues una movilización, Arequipa se levantó porque querían estatizar la empresa de energía eléctrica. Entonces eh, hubo movilizaciones y la policía se excedió y como consecuencia de sus excesos fallecieron 2 jóvenes. Desde el punto de vista penal, no pudo identificarse quién fue el autor. No pudo identificarse. Entonces, no llegó a condenarse.
pero desde el punto de vista de la responsabilidad civil era posible. ¿Por qué? Porque aquí quien respondía era la policía, el Ministerio del Interior, por una responsabilidad institucional, porque su actividad es riesgosa, ni qué decir. Entonces, podía haberse demandado por la muerte de esos dos jóvenes. Lo que sí se sabía es que los, el, los perdigones provenían de un arma de la policía, pero no sabía de quién, era anónimo. Pero desde la responsabilidad civil sí podemos, por este criterio del riesgo, que es una diferencia importante con el sistema penal. Capacidad de prevención unilateral, claro, es una de las partes que está en la mejor posibilidad de prevenir el daño. La actividad causante, la causalidad que la trabajamos, es la actividad riesgosa o peligrosa, próxima al daño, un riesgo creado que beneficia a su titular. ¿Cómo se exonera? Con causa ajena, fuerza mayor, hecho de la víctima o de un tercero, que tiene que ser extraordinario, atípico, irresistible, inevitable. La carga de la prueba está en el lado de la gente, por supuesto. Se presume responsabilidad. En una actividad riesgosa se presume la responsabilidad. Quien tiene que probar lo contrario es el titular de la actividad riesgosa. Como decíamos, habían mecanismos de distribución social de los costos, que es el sistema de precios de las empresas, el sistema del seguro. Y acá, y con esto terminamos, la responsabilidad vicaria. Acá hay una responsabilidad por la garantía. Aquel que tenga auto bajo sus órdenes responde por el daño causado por este último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en el cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria. Pero ha tenido una evolución interesante. Bueno, en el régimen obligacional también. El deudor que para ejecutar la obligación se vale de terceros responde objetivamente por el hecho de ese tercero del cual se ha valido para un cumplimiento de su prestación. Como ustedes verán, aquí uno responde por el hecho del otro. Nosotros respondemos por nuestro propio VAR, por ejemplo, en el derecho sancionatorio. Yo no puedo responder por el hecho del otro. Yo respondo por mi hecho, por mi obrar, que podría estar vinculado a hecho de otro, sí, podría ser. Entonces ya estamos en el sistema subjetivo. Pues. Yo no supervisé, yo no vigilé, y ya estamos en el sistema subjetivo. Pero en el sistema objetivo, yo respondo por el hecho de... Entonces, aquí vienen los criterios. Por ejemplo, en el transporte, a ver, perdón, sí, en el transporte, ¿quién responde? El conductor, directo. El propietario, pero el propietario no es el autor, sí, pero es el garante, criterio de garantía. Y de ser el caso el prestador del servicio, cuando el propietario arrienda un vehículo y este arrendador lo entrega a un conductor. ¿Quién responde? El conductor, el arrendador y el propietario, solidariamente. De aquí, de una manera criticable, porque hay muchas críticas que se ha hecho excepción al propietario de un bien arrendado, de arrendamiento financiero. Un vehículo que se arrienda por el sistema de arrendamiento financiero está exento de responder como garante. Bueno, se dice en protección al ahorro. Yo creo que no. Yo creo que de todas maneras las instituciones financieras deben de saber a quién se les arrienda los vehículos, los bienes riesgosos. Tienen el deber de no dar en arriendo financiero a cualquier. Tienen que conocer sus antecedentes. En otras palabras, tienen que ser garantes. Bien. Los agentes es el directo, el autor, pero es el indirecto que llamamos el principal. Hay un principal y hay un dependiente. Es un garante. Pero este tenía una evolución muy interesante.
Y con esto concluimos. En un inicio se entiende que la dependencia es laboral, subordinación laboral. Yo, empleador, respondo por el hecho dañoso de mi empleado, porque existe una subordinación. Pero esto cambia. En la jurisprudencia ya no se entiende como una dependencia laboral, sino una dependencia civil o contractual. Por ejemplo, el locador del servicio de obra responde por su locatario, el mandatario por su mandante, el apoderado por su, el poderdante por su apoderado, el representante de un órgano de gobierno responde por el hecho de sus subordinados. Entonces, hay toda una tendencia que está en discusión, que está en estudio. Y aquí viene ya una propuesta jurisprudencial, esto sí la jurisprudencia ha señalado. Se extiende que esa dependencia está referida al control o dominio que puede tener el principal, control o dominio, sobre los encargados, laborales, civilmente, contractualmente, con personas jurídicas, o agentes que pueden ser empresas matrices o filiales. Por ejemplo, el típico caso acá es cuando se produjo el siniestro en Yanacocha y los pobladores de Cajamarca sufrieron la intoxicación por el mercurio que se derramó. ¿Quién era el responsable directo? El conductor. O los que tenían a su cargo el embalaje del mercurio. Pero este conductor, ¿de quién dependía? Laboralmente, de la empresa Ramsa. Muy bien. Entonces, hasta ahí nomás, pues. Pero no. ¿Y por encargo de quién se estaba trasladando ese mercurio que era de propiedad de alguien? De Yanacocha. Entonces, se hizo responsable al conductor, a la empresa de transportes y a la Ramsa y a la empresa minera Yanacocha. Entonces, miren cómo esta vinculación económica justificaba la responsabilidad solidaria de todos ellos. Porque primero que había un beneficio, todos estaban beneficiando de esa actividad y había un propietario del mercurio. Había alguien que había contratado a la empresa Rams. No solamente quedó la responsabilidad en el transportista, sino se extendió a la empresa que contrata a la transportista. Muy bien, con esto, estimados, damos por concluido, nos hemos excedido unos minutos, pero es una materia pues extensa, amplia, que hemos tratado de dar ideas, fuerza de todas estas nuevas tendencias de la responsabilidad civil. Cristian, quedo a tus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Carrión. Gracias a los participantes de esta conferencia. Como usted mismo lo menciona, este es un tema bastante amplio. Una hora y media no alcanza ni siquiera para la introducción. Sin embargo, le agradecemos sobremanera por su participación. Veo acá que hay algunas preguntas y respuestas, sin embargo, no tenemos mucho tiempo ya para resolverlas. Lo que voy a hacer yo es, en este caso, voy a ponerlas en el WhatsApp de los lunes universitarios y también mandárselas a usted para que en un tiempo en el que usted se encuentre disponible pueda responderlas y compartirlos a todos los participantes. Agradezco de todas maneras a usted una vez más por su participación. Ha sido un tema muy, muy interesante de escuchar. A los participantes que han escrito sus preguntas, a los que han también respondido la encuesta de satisfacción, se les agradece. Y pues hasta otra oportunidad, no olviden que tenemos dos charlas más en la tarde a las 3 y a las 4:30. Muchísimas gracias por su participación y hasta otra oportunidad. Hasta luego, estimados.